Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 14. Continuamos con nuestra serie de sermones sobre la vida de Sansón, el Evangelio según Sansón. Y en la providencia del Señor, la semana pasada me puse enfermo. Digo en la providencia del Señor porque el tema de hoy viene mucho mejor en este domingo, ¿verdad? Que los jóvenes van a empezar su retiro y van a estar hablando sobre matrimonio, sobre noviazgo. Porque el tema de hoy vamos a hablar mucho sobre matrimonio y sobre noviazgo y cómo escoger pareja en la vida de Sansón. Va a ser más bien un ejemplo de lo que no hemos de hacer, pero también se aprende por los ejemplos contrarios, ¿verdad? A veces ves a un niño muy obediente y le dices a tus hijos, ¿ves? Así quiero que me obedezcas. A veces ves un niño muy desobediente y le dices a tus hijos, ¿ves? Eso es lo que no quiero que hagas. Así que Sansón para nosotros de muchas maneras es un ejemplo de lo que no debemos de hacer en nuestras vidas. Jueces capítulo 14. Aquí vamos a leer este pasaje y vamos a ver mucho en la vida de Sansón. Vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de noviazgo, vamos a hablar sobre todo del Evangelio del Señor Jesucristo en la vida de Sansón. Pero antes un pequeño inciso, porque cuando pensamos en Sansón vienen enseguida a nuestra mente todos sus pecados, y hay muchos. En estas semanas vamos a estar viendo muchos pecados de Sansón. Un hombre que se dejó llevar por su ira. Un hombre que tenía un gusto patético por las mujeres. Un hombre necio en sus decisiones. Un hombre que estuvo demasiado cerca de sus enemigos. Al fin y al cabo, un pecador. Como tú y como yo. Así que cuando estudiamos la vida de Sansón, no intentemos ver a un gran hombre, porque vamos a ver un gran pecador. Intentemos ver lo grande que es el Dios de Sansón, que a pesar de Sansón, todo lo que llegó Dios a hacer usando su vida. Sansón fue un gran pecador, pero Sansón fue un gran hombre de fe. A pesar de su vida, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. Hermanos, Sansón está en Hebreos capítulo 11. El capítulo de la fe. Allí donde se nos cita a Abel, Enoc, Noé, a Abraham, Jacob, José, Moisés. Ahí donde nos dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, también está Sansón. Leemos en Hebreos 11:32. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y cuando lees la vida de Sansón, ves que a pesar de Sansón, Sansón tenía una fe tremenda, inquebrantable, en el Shaddai, en el Dios del pueblo de Israel. Y allí encontró su fuerza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice también Hebreos 11, capítulo 6. Así que más que hacer un monumento a Sansón, en esta serie de sermones, quisiéramos hacer un monumento al Dios de Sansón, a la gracia del Dios de Sansón. Vamos a leer Jueces capítulo 14. En Jueces capítulo 13, recordemos, hace 2 domingos veíamos ese anuncio, esa expectativa de ese hijo prometido, ¿verdad? A través del ángel de Jehová. Ahora en Jueces capítulo 14 empezamos a ver la vida de Sansón. Y leemos así, leeremos todo el capítulo, 20 versículos. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.
Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma, y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿y te lo había de declarar a ti? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubieseis descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Después del capítulo 13, en el cual se nos presenta ese hijo que va a nacer, ese juez prometido, y hay una gran expectativa sobre nosotros, empieza la vida de Sansón en el capítulo 14, y ya en el primer versículo nos defrauda. Nuestras expectativas del capítulo 13 se van por los suelos enseguida que empieza a narrarse la historia de Sansón. Descendió a Timnat, territorio filisteo, y miró una mujer de los filisteos. Sansón es exactamente en dirección contraria a donde tenías que ir. Debía ser juez para con los filisteos, ¿verdad? Y no emparentarse con ellos, no acercarse a ellos de esta manera. Así como Jonás recibe un llamado de Dios y Jonás desobedece descendiendo a Jope, Sansón recibe un llamado de Dios y Sansón desobedece descendiendo a Timnat, en dirección contraria a donde debía ir. Pero de la misma manera en que Dios va a enmendar el camino de Jonás para llevarlo exactamente a su misión, Dios también va a corregir el camino de Sansón para llevarlo exactamente a la misión que debía de cumplir, de juicio hacia los filisteos. No debía de bajar a Timnat, y mucho menos debía de fijarse en una hija de los filisteos.
mucho menos. La mira y se encapricha. Amor a primera vista. Por allí pasaba Cupido, ¡zas! Acertó en Sansón. Sansón estaba más preocupado por agradar a sus ojos que por agradar a los ojos de Dios. Y se fija en una hija de los hijos de los filisteos. Y además va con la idea a sus padres. Quiero esta mujer como esposa, tomadla para mí. Qué disgusto para sus padres, ¿verdad? ¿No hay mujeres en Israel? ¿No hay mujeres entre los hijos de tus hermanos? ¿No hay mujeres entre las demás tribus que tienes que ir a mirar a una mujer de los filisteos incircuncisos? Hermanos, la prohibición de casarse con un incrédulo está en todo el Antiguo Testamento. Solamente si leyéramos desde el principio hasta este punto en el libro de los Jueces. En Éxodo 34 ya está el pueblo de Israel entrando en la tierra de Canaán y Dios les dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. En Deuteronomio 7 les dice exactamente por qué. No emparentarás con ellas y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios prohíbe el matrimonio entre el creyente y el incrédulo. Es diferente el caso de aquellos a los cuales el Señor llama a salvación estando casados, ¿verdad? Entonces leemos 1 Corintios capítulo 7. Es diferente. Permanecer en el matrimonio puede ser un medio de salvación para aquellos, de bendición para tu esposo, para tus hijos. Pero aquellos jóvenes, aquellos que están libres de matrimonio, entrar en matrimonio con un incrédulo está prohibido en la palabra de Dios. Desde el Génesis. Y la prohibición continúa en el Nuevo Testamento porque no es una prohibición por razones étnicas, como tal vez leeréis algunos comentaristas. Una vez me encontré en una ocasión con uno que decía algo así. Dios estaba preocupado por guardar la pureza de la raza de Israel. Nada más lejos de la realidad. Dios no está preocupado en guardar la pureza de la raza de Israel. No es una razón étnica ni cultural, es espiritual. Israel es un pueblo espiritual. Si tú tienes la fe de Abraham, tú y yo somos Israel. Y vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo Israel incorpora extranjeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fe de Abraham. Rahab de Jericó, Ruth la Moabita, son incorporados al pueblo de Israel y son recibidos en el pueblo de Israel porque creen en el Dios de Israel. Y si crees en el Dios de Israel, tú eres Israel. Es una razón espiritual la que Dios está proponiendo aquí. Deuteronomio 7, acabamos de leerlo claramente, porque inclinarán tu corazón a sus dioses. Esta es la razón por la cual no debemos emparentar, no debemos casarnos con los incrédulos. La misma prohibición está en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y tantas veces, 1 Corintios 7:39, 9:5, el que está soltero o el que ha enviudado es libre de casarse siempre que sea en el Señor. En el Señor. La única condición que el Señor nos pone. A la hora de escoger pareja todos tenemos una serie de filtros, ¿verdad? Llamadlo como queráis, ¿verdad? Pero de entre los candidatos o candidatas descartamos. No, Cupido no es tan caprichoso, no lanza flechas al vuelo y ahí donde te caes, no. No, porque no te enamoras de la ancianita del quinto, ¿verdad que no? Entonces todos tenemos una serie de filtros en el cual descartamos posibles candidatos. El primer filtro, de hecho, el único filtro bíblico, podríamos decir, es que un cristiano no puede ni considerar la opción, ni como candidato, a aquella persona que no es del Señor. Y los jóvenes me diréis, ¿y el noviazgo? ¿Quién empieza a construir una casa que no la va a poder acabar? ¿Quién empieza a construir una casa que no la va a poder acabar? Aquellos que son del Señor. Y ahí el Señor nos deja libertad. Libertad para escoger con quién casarnos. Sansón, pudiendo escoger de todas las mujeres de Israel, y seguro que era alto y fornido, había más de una que caía a sus pies,
pudiendo escoger de entre todas las mujeres de Israel, se va a Timnat, donde no debía de estar, y se encapricha de una mujer por su belleza, que ni conoce, es después que la conoce, y dice, esa me gusta, esa me agrada, porque esa es hermosa. Sansón no podía haber tomado una decisión más necia. No conoce a esa mujer, no sabe cómo es, no sabe cuál es su carácter, no conoce sus virtudes. Lo que sí sabe es que no tiene su fe y que va en contra de la voluntad de sus padres. Suficiente argumento como para decir, alto, tranquilos, voy a pensarlo. Lo único que le importa a Sansón es que ella es hermosa. Hermanos, y está bien que sea hermosa. No tengo nada en contra de las mujeres guapas, Mirad la mía. No tengo nada en contra de las mujeres hermosas. Pero como dice Proverbios 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La hermosura física se va y cuando se haya ido, ¿qué? Continúa Proverbios 31, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Exactamente eso es lo que un cristiano debe buscar en primer lugar. La belleza del corazón, la fe en el Señor. Y fijémonos que el pasaje hemos leído antes, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está hablando de ese servicio al Señor Jesucristo. No me digas, mira, me voy a casar con fulanito o con fulanita porque es evangélico. No dice eso la palabra. Está seguro de que su corazón late por Cristo. Eso es lo que debes mirar, que late por Cristo. Que su corazón no hace toc toc, su corazón hace Jesús. Las 24 horas del día. El yugo simboliza el servicio, simboliza la entrega. Dos animales estaban bajo un mismo yugo porque estaban arando bajo las riendas de un mismo amo, de un mismo Señor. Y eso es lo que hemos de buscar en el matrimonio cristiano. Sansón está metiendo la pata hasta el cuello. Sansón se está encaprichando de esta mujer. Sansón está yendo en contra de la voluntad de sus padres, en contra de la ley del Señor. Pero entonces encontramos algo tremendo en el versículo 4. Dice claramente que Manoa y su esposa no sabían que esto venía de Dios. Dios tenía un plan trazado. La soberanía de Dios, la providencia de Dios como un gran paraguas que lo cubre todo. A pesar de la desobediencia de Sansón, Dios tenía sus planes e iba a usar aquel pecado y aquel mal de Sansón para sus propósitos, para sus designios. Y cuando entramos en el tema de la providencia de Dios, os pasará lo mismo que a mí. Es un tema que me supera. Porque yo puedo entender que Dios use lo bueno para cosas buenas, pero que Dios sea capaz, que su poder sea tan grande que Él pueda usar el mal para cosas buenas, para llevar a cabo sus planes, sus propósitos, es algo que nos supera. Dios va a usar a Sansón, caprichoso, Sansón, mete la pata, Sansón, impulsivo, Sansón, hedonista, lo va a usar, y esa relación con esa filistea para sus planes de traer juicio contra los filisteos y por el bien de su pueblo Israel. El tema de la providencia de Dios es un tema muy grande, tremendo. Manoa y su esposa no sabían que esto venía de Jehová. Es increíble que Dios pueda usar lo malo para sus planes buenos. Y así es. Piensa en lo más terrible que se te puede imaginar. Lo más terrible que te venga a la mente. Seguramente estás pasando en algo terrible que te haya pasado a ti, pero eso no es lo más terrible de la historia. Lo más terrible de la historia es que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo encarnado, viniendo para hacernos bien, para traernos la luz y que nosotros lo hayamos crucificado en una cruz. Eso es lo más terrible de toda la historia. Y Dios lo usó para bien. ¿Cierto? Lo cual no quita responsabilidad a aquellos que lo hicieran. Algunos usan este argumento. Ay, bueno, yo me puedo casar con un incrédulo como Sansón. Dios en su providencia lo usará.
es que la providencia de Dios y la soberanía de Dios no te eximen a ti de tu responsabilidad. Judas era responsable de haber entregado a Cristo. Aunque Dios hubiera usado aquello, Judas era responsable. Pilatos era responsable de lavarse las manos. El Sanedrín era responsable de acusarle injustamente. Los romanos eran responsables de haber clavado esas manos y esos pies en el madero. Dios les va a pedir cuentas a ellos. Pero Dios en su soberanía y en su providencia usó el mal para servir a su plan, a sus propósitos. Y eso es un pensamiento muy grande que nos descoloca. Podemos pensar, fue algo muy humano que Cristo viniera y fuera traicionado y fuera acusado y fuera crucificado. Puede ser algo muy humano, pero fijémonos cómo lo dice el apóstol Pedro cuando predica en Pentecostés, Hechos 2:23. Dice que Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. A Dios no se le escapa nada de las manos. Pero continúa diciendo que vosotros clavasteis en una cruz por manos impías y le matasteis. La providencia de Dios y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tú y yo somos responsables de nuestras obras y tú y yo hemos de dar cuentas a Dios de todo lo que hagamos y digamos. Pero eso no hace a Dios menos poderoso. Dios puede usar absolutamente todo. Decía un teólogo, creo que era Hodge, que incluso el diablo es el diablo de Dios. El diablo no hace lo que quiere, es como un perro rabioso encadenado y Dios le da la cuerda que le quiere dar para cumplir con sus propósitos. Job capítulo 1, cómo viene el diablo a pedirle permiso a Dios para actuar sobre la vida de Job. Si aún el diablo es el diablo de Dios, no creas que tú puedes estorbar sus planes. Por muy mal que hayas hecho las cosas en tu vida, no creas que tú puedes estorbar sus planes. Otra historia fantástica en la que vemos la providencia de Dios es la vida de José. Cuando al final de la vida de José recibe en Egipto a sus hermanos y se da a conocer y les perdona, tenemos esta frase tremenda en Génesis 50:20. Le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Para esto les está diciendo, para traer vida, para traer salvación a mucho pueblo. La historia de Sansón está llena de la providencia de Dios, de grandes errores humanos y de cómo Dios, al fin y al cabo, cumple con sus planes. La historia de Sansón está llena de aparentes paradojas, de contradicciones. Vemos en cada una de esas paradojas la mano de Dios, para que no confiemos en las fuerzas de Sansón, ni en tus propias fuerzas, sino en un Dios poderoso que tiene la mano encima de todas las cosas. Escribe Matthew Henry en su comentario, el enigma de Sansón es aplicable a muchos de los métodos de la providencia y de la gracia de Dios. Cuando Dios en su providencia soberana de lo malo saca algo bueno para su iglesia, para su pueblo, cuando aquello que amenaza su ruina se vuelve en su ventaja, cuando sus enemigos le acaban sirviendo, cuando la ira de los hombres se vuelve en alabanza a Dios, entonces sale comida del devorador y sale dulzura de lo fuerte. Qué tremenda paradoja. Que aquello que nosotros pensamos, esto es para mal de la obra de Dios, esto es para destrucción de la obra de Dios, esto es para el mal de la iglesia, Dios lo torna para bendición de su iglesia y para que el reino crezca. Entonces, sin llamarle, irrumpe en escena un personaje. Un león. Normalmente nos encontramos con perros y gatos por la calle, ¿verdad? No con leones. Pero había leones en esa época en Palestina. Irrumpe un león sale corriendo hacia Sansón. No os voy a preguntar lo que tú y yo haríamos si nos encontramos un león que sale corriendo. Bueno, correría a una velocidad insospechada, ni yo pensaba que podía correr tanto. En cambio, el Sansón le planta cara. Qué diferente Sansón. Sansón lleva a sus padres a Timnat. Ha ido él, ahora lleva a sus padres para que conozcan a la moza, a la filistea.
Y hay un momento en que Sansón está solo entre las viñas. Dicen algunos comentaristas que iban los tres de viaje, Sansón con su padre y con su madre, y Sansón se desvía del camino para meterse en las viñas y probablemente comer del fruto de la viña, que por cierto tenía prohibido. Como nazareo, Sansón no podía probar ni vino, ni mosto, ni pasas, ni uvas. ¿Qué hace Sansón en medio de las viñas? Comiendo del fruto prohibido. La situación es de lo más grotesco. No sabemos si reír o si llorar. Sansón, el juez. Sansón, el ungido. Sansón, el hijo prometido. Sansón, el libertador, que debía mantenerse puro toda su vida, está caminando entre las viñas, comiendo del fruto prohibido, camino de Filistea, para visitar a una mujer pagana con la cual se quiere casar. ¿Qué? No sabemos si reír o si llorar. No me extraña que Dios envíe un león. Es que Dios debe enviar un Tyrannosaurus Rex. Lo mínimo de parte de Dios es enviarle un león. Sansón debía sorprenderse también, pero es que ese león fuera corriendo hacia él. Hermanos, yo aquí veo un emisario del cielo. Ese león sale a su encuentro para que Sansón corra en dirección contraria y vuelva a casa. Y se desdiga de todos sus propósitos y de todos sus planes. Si Dios hubiera enviado un profeta, Sansón no lo hubiera escuchado. Pero Dios envía un león, porque Sansón y el león hablan el mismo idioma. Y de hecho empiezan a hablar el mismo idioma. El de los músculos, el de la fuerza. Y Sansón le planta cara al león y empiezan a pelear allí en medio de esas viñas, luchando el uno con el otro. ¿Os imagináis la escena? El hombre y el león y el hombre, los dos melenudos, que cuando están por el suelo ya no sabes cuál es el hombre y cuál es la bestia. Peleando los dos. Así como Dios le envió un gran pez a Jonás para que cambiara su trayectoria, ahora Dios le envía este león a Sansón para que cambie sus planes. Pero Sansón lo mata. Sansón es más fuerte. Sansón hace valer sus músculos. Digo que podría haber enviado un profeta, un mensajero, pero Sansón no le hubiera escuchado. A lo mejor escucha al león. Hermano, ¿tiene Dios que hacerte desistir de tus planes? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Y Dios te ha enviado mensajeros? ¿Te ha hablado a través de tus hermanos? ¿Te ha hablado a través de la iglesia? ¿Te ha hablado a través de la palabra? ¿Tiene Dios que enviarte un león para que desistas de tus planes? ¿Para que cambies de dirección? ¿Para que reflexiones? A veces Dios habla a través de ángeles, pero cuando no escuchamos a los ángeles, Dios te puede enviar un león a tu vida. Y duele. Y dice, Señor, ¿por qué has enviado esto? Esta prueba, esta enfermedad. ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Para que le escuches? ¿Para que reflexiones? ¿Para que recapacites? Digo que a veces los ángeles cantan, pero no les queremos escuchar. Y entonces debemos escuchar a los leones cuando rugen, para hacernos volver de nuestro camino de desobediencia. Porque como Sansón, obstinados, cabezones, vamos hacia Timnat para hacer aquello que no es la voluntad de Dios. Y Dios te envía un león. Aprendamos de Sansón y aprendamos por la vía del contraste. Daniel hizo el bien y fue la mano de Dios la que cayó a los leones. Sansón hace el mal y tiene que ser él con su mano el que haga callar al león.
Un león, nos dice la palabra, un león joven. Y a veces cuando la palabra nos da estos detalles son importantes también. Un león joven, no pensemos que porque es joven era un cachorrito. Los leones jóvenes son los que tienen más fuerza. Los leones jóvenes son más fieros. Los leones jóvenes son más impetuosos, más intempestivos. Un león mayor analiza la situación. Dicen los expertos que así es como cazan los leones, ¿verdad? Mientras el padre, que ya está viejito y a veces no tiene ni dientes, se mira a la presa y ruge, no voy a rugir, tranquilos, ruge, hipnotiza a la presa con su rugido, son los leones jóvenes los que por detrás saltan y lo apresan, son los cazadores. Sansón tenía un problema cuando un león joven corre hacia él, más ágil, más fiero. Es curioso este paralelismo. Yo veo a Sansón y veo al león y casi que veo dos almas gemelas. Este león joven que debía estar con la manada se sale del camino y se mete entre las viñas. Sansón, que debía estar con sus padres, abandona el camino y se mete entre las viñas. Y ahí ambos tienen un encuentro mortal. Uno de los dos va a salir vivo. Los dos no. Uno de los dos va a salir vivo. Y a pesar de lo fiero que era el león, Sansón lo mata con sus propias manos y nos vuelve a decir, no tenía nada con él. No tenía lanza, no tenía cuchillo, no tenía nada. Con sus manos lo mata, dice, como si fuera un cabrito, como si fuera un cordero preparado para la cena. Y la misma palabra ha salido ya varias veces. Cuando Gedeón ofrece al ángel un cabrito. Los mismos padres de Sansón, Manoa y su esposa, recordemos en el capítulo anterior, ofrecen un cabrito como ofrenda, como holocausto. Primero como cena, pero luego como holocausto, como ofrenda quemada para el ángel de Jehová. Y ahora se nos está diciendo que este león fiero, fuerte, bravo, que sale al encuentro de Sansón, muere, es roto, es despedazado, como un animal preparado para la cena. Como un pobre indefenso cordero. Al cabo de unos días, Sansón vuelve por ese camino, ahora ya no para conocer sus padres a la joven, sino para casarse. Se aparta del camino por curiosidad, para ver dónde está el cuerpo del león. Y su sorpresa es que dentro de la carcasa del león, las abejas han fabricado un panal de miel. Toma de la miel, la va comiendo él, vuelve al camino donde están sus padres y les da también a sus padres que coman del panal. No les dice de dónde ha salido. Los padres hubieran rechazado la miel si hubieran sabido de dónde había salido. Los judíos tenían prohibido tocar muerto. Y más aún, Sansón, siendo nazareo, no podía tocar ningún muerto, ni persona ni animal. Hubieran rechazado la miel si hubieran sabido de dónde provenía. No les dice nada y ambos comen. Viajaban juntos hacia Timnat. Viajaban juntos en el primer viaje cuando Sansón mata al león. Ahora viajan juntos en el segundo viaje cuando Sansón encuentra el panal de miel y come de la miel, pero su padre y su madre no saben nada de lo que ha sucedido. Sansón lo guarda en secreto en su corazón. Y ya en el versículo 10 nos encontramos con la boda. Finalmente Sansón se casa. En aquellos días las bodas duraban varios días, no solamente un día como celebramos nosotros, en este caso de Sansón una semana entera, las fiestas de la boda. Lleva a su padre consigo, nos dice el pasaje, y ahí yo creo que viendo su futuro suegro, que Sansón estaba solo con su padre, le proporciona 30 amigos para que le acompañen esa despedida de soltero a lo filisteo. No sé cómo debía ser eso, ¿verdad? Celebran esa fiesta. Y era costumbre también de ese tiempo hacer enigmas, acertijos para amenizar las fiestas. Y a Sansón, bueno, se le ocurre uno fácilmente. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Claro, cuando Sansón plantea la idea del enigma, la plantea de una manera que es apetitosa para los invitados. Si acertáis el enigma, yo os tengo que dar una túnica y un vestido a cada uno de vosotros. El premio era suculento. Entonces ellos dicen, venga, propón el enigma.
Y ahí es donde sale el enigma de Sansón. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Fácil para nosotros, ¿verdad? Responderíamos rápido ahora porque conocemos la historia. Un tremendo enigma para aquellos que están en esa fiesta. No saben de qué está hablando, no saben de qué va. No pudiendo resolver el enigma, entonces vienen con presión hacia la mujer de Sansón. ¿Qué presión? Os vamos a matar a ti y a tu padre y a los de tu casa si no consigues la respuesta antes de que se nos acabe el tiempo. Y ahí tienes a esa mujer llorando desconsolada y manipulando a su marido, ¿verdad? Chantaje emocional en estado puro. No me amas. No me dices la respuesta. Sansón le dice, si no se le he dicho ni a mi padre ni a mi madre, ¿cómo te la voy a decir a ti? Finalmente accede. Le da la respuesta y ella evidentemente se la dice a los filisteos. Y antes de que se ponga el sol, que era cuando cambiaba el día, en el séptimo día, antes de que se pusiera el sol, estos hombres le responden a Sansón, ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que el león? Era muy evidente que habían conseguido la respuesta manipulando a su esposa, era la única que sabía la respuesta. De ahí lo que Sansón responde, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Sansón ahora está obligado a pagar esos 30 vestidos y esas 30 túnicas. Pero fijémonos la perspectiva de Sansón. No es una traición de esos hombres ni de su esposa, es una traición de los filisteos hacia él. Y como los filisteos me han hecho este mal, ahora son los filisteos los que van a pagar. Baja a la ciudad y allí a Ascalón y mata a 30 hombres. Les despoja de sus vestidos y va a aquellos y dice, aquí tenéis la paga de vuestros propios hermanos, los filisteos. Hermanos, el final de esta historia es muy triste. Esto no es una película de Hollywood, ni un cuento Disney. Esto es la vida real que tenemos aquí reflejada en este libro de los jueces. Sansón está tan enojado con su mujer que se va a la casa de su padre. No entendemos que Sansón quisiera abandonar el matrimonio. Lo vemos en el capítulo siguiente como Sansón vuelve a buscar a su esposa. Pero Sansón está tan enfadado con su mujer que no la quiere ni ver. Y se va a casa de su padre. Otra vez Sansón actúa mal. Otra vez Sansón actúa mal. Casados, casadas. Por muy enfadado que estés con tu mujer, que no te vas a casa de papá y mamá. ¿Sí? Te quedas con tu mujercita. O con tu maridito. ¿Qué es eso de mamá, me he discutido, me preparas el sofá? Que no. En tu casa, a verla en la cocina, en el pasillo, en todas partes. Y si dormís uno mirando para allá y otro para allá, es tu problema. Pero sabes que la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? ¿Podemos aprender de la vida de Sansón lo que no hay que hacer en la vida matrimonial? Las cuentas saldadas cada día. Por eso vivimos en la misma casa. Por eso nos tenemos que encontrar. Por eso nos tenemos que reconciliar. Por eso nos tenemos que pedir perdón. Porque si vivimos separados, entonces vivimos una falsa paz que nos acomoda en una falsa soltería que no está resolviendo nada. Y es peor la medicina que la enfermedad. Que no te vas a casa de papá y mamá. Mira el ejemplo de Sansón. Sansón se va. Y no sabemos cuánto tiempo se va. Pero lo suficiente para que su suegro entienda que ha abandonado el matrimonio. Eso es lo que su suegro entiende. Este hombre se ha ido, está enfadado y se ha vuelto a su tierra, a su parentela, y aquí se ha quedado mi hija. Y dice literalmente que su suegro la da en matrimonio a un amigo, a uno, probablemente uno de aquellos 30 que había estado en el convite. La da en matrimonio a otro hombre. Y veremos las consecuencias de todo esto en el próximo episodio, el próximo capítulo. Hermanos, no sé a vosotros, pero yo cuando leo esta historia, el cuerpo se me llena de una profunda tristeza.
tengo ese sentimiento de, Señor, no debería de ser así. Ese sentimiento de decir, ¡qué desastre! Aquellos que estáis pensando en vuestra boda y estáis haciendo planes, aquí tenéis un perfecto ejemplo de lo que no queréis que pase en vuestra boda. Esto no es una boda, esto es la antiboda. Todo lo que tenía que ir mal sucede. Todas las decisiones incorrectas están ahí. Empieza mal desde el principio. Sansón se enamora locamente de una mujer que nunca debieran de haber mirado. Se quiere casar en contra de la ley de Dios. Se quiere casar en contra de la opinión de sus padres. Se quiere casar con la motivación incorrecta. Y te encuentras a lo largo del camino a un Sansón comiendo uvas prohibidas en la viña de su enemigo, atacado por un león, comiendo miel que ha salido de un cadáver. Te encuentras con unos amigos postizos, amenazando a la novia, la esposa que llora toda la semana para manipularte, la traición de tu esposa recién casados, un acertijo imposible de acertar que lo han acertado, una deuda de 30 invitados, una pelea para matar a 30 hombres, un enfado monumental y tu novia que la dan en matrimonio a uno de los invitados. Toma. Y dices, Señor, esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Todo sale al revés. De hecho, dice Spurgeon lo siguiente, hablando del enigma de Sansón. Dice que Sansón puso un enigma, pero es que Sansón en sí mismo es el enigma. Él no solamente es un hacedor de enigmas, sino que él en sí mismo es el enigma difícil de explicar. Casi que ves a Sansón no como modelo, sino como antimodelo. ¿Sabéis cuando mirábamos antiguamente, en mis tiempos? Mirábamos, no había fotografías digitales, sino que eran negativos, y ponías un negativo a la luz, ¿verdad? Y te imaginabas lo que era, porque el azul realmente era verde y porque el rojo era amarillo, ¿verdad? El negativo estaba exactamente al revés. Ese es Sansón. Miras a Sansón, intentas ver lo que sí es a la luz de aquello que no es. Todo sale al revés. Sansón es un enigma difícil de explicar, pero Dios usó poderosamente a Sansón, a pesar de sus malas decisiones. Llevó a cabo su soberano plan justo sobre los filisteos. Sansón no es un buen ejemplo en cuanto a sus decisiones, son necias, sino más bien un ejemplo en cuanto a cómo Dios poderoso actúa de forma poderosa, de forma justa y de forma sobrenatural. Y la historia de Sansón está llena de paradojas, llena de contradicciones. Sansón es el vengador de Israel. ¿Qué hace sentado en una fiesta con sus enemigos? Sansón es el santo de Israel, nazareo, consagrado a Dios. ¿Qué hace rodeado de paganos, celebrando con vino, comiendo miel de un animal muerto? Sansón es el hombre fuerte, y vamos a ver más aún de su fuerza, capaz de matar en una noche a 30 hombres, pero sucumbe ante las lágrimas de una mujer. Mucha fuerza por fuera, mucha debilidad por dentro. Y la pregunta que nos hacemos al leer Jueces capítulo 14 es, Señor, ¿hay algo bueno aquí? ¿Puede salir algo bueno de este capítulo de la Biblia? Qué paradoja, qué gran contradicción. Pero hermanos, la contradicción más grande no está en Sansón. La contradicción más grande, la paradoja más grande está en el verdadero protagonista de Jueces capítulo 14, que no es Sansón. Porque si te fijas, es lógico todo lo que sucede. Es lógico que aquellos que siembren mal cosechen mal. Y si siembras vientos, recoges tempestades. Es lógico pensar que aquellos que obran mal reciban mal en recompensa. La gran paradoja es que hagas el mal y recibas el bien. Esa es la gran
paradoja. Y hay un solo personaje en esta historia al cual le dan mal y te devuelve bien. Un león joven. Un león joven que sale al encuentro de Sansón. La paradoja está en este león, que deja su manada para encontrarse, un león fuerte, para encontrarse con el hombre fuerte. Sansón deja a sus padres, el león deja a sus padres, los dos tienen un encuentro mortal, uno de los dos van a morir, los dos luchan, el hombre joven, el león joven, el hijo del hombre, el hijo del león, y el león muere. Y el león muere. El hombre fuerte lo destroza con sus propias manos, como el que destroza un simple, pequeño, inocente cordero. Esto es injusto. Todos los personajes en Jueces capítulo 14 merecen morir. Son despreciables, son pecadores. Esto es injusto, es el único que no debía morir. ¿Qué ha hecho de malo este león? Ser león. Si te encuentras con un león, te va a demostrar su fuerza. Va a correr, va a rugir. Lo único que ha hecho este león es ser león. Los leones son así, fieros, fuertes, poderosos. Incluso podríamos decir que este león es un mensajero del cielo, un emisario del cielo para estorbar a Sansón en sus planes. Pero el león, joven, fuerte, inocente, muere en las manos del hombre pecador. Pero la paradoja no acaba aquí. Sansón mata al león, y cuando Sansón vuelve a visitar el león le paga con miel. Le paga con miel. Ese león que él mató con sus propias manos, después de haberle hecho ese mal, ese león le paga con miel. Le devuelve bien. Después de haber hecho mal, el león le paga con bien. Vemos el Evangelio aquí, queridos hermanos, queridos amigos. El mismo Jehová se compara con el león, es el león de Judá. Él es el león de Judá. En Oseas 5:14 dice, porque yo seré como león a Efraín, como cachorro de león a la casa de Judá. Como Sansón, tú y yo obstinadamente vamos en nuestro camino hacia la desobediencia. Como Sansón, tú y yo debíamos ser puros y consagrados y dedicados al Señor y abstenernos de todo mal. Pero como Sansón, tú y yo hemos deshonrado ese llamado, nos hemos rebelado contra Dios, hemos seguido nuestros caprichos, hemos querido agradar a nuestros ojos, no a los ojos del Todopoderoso. Como Sansón, tú y yo nos desviamos de nuestro camino, siguiendo nuestros propios impulsos, siguiendo los placeres de esta vida, creyendo en nuestro propio criterio que es miserable. Tú y yo somos Sansón en esta historia. Y en medio de nuestra profunda desobediencia, el león de Judá sale a nuestro encuentro. Y luchamos con él y lo matamos. Y lo matamos. Cuando ese león debiera de habernos hecho reaccionar de nuestro mal camino. Y sin embargo, siendo tan fiero y tan fuerte, Jesucristo, el león de Judá, Dios hecho hombre, el que dejó su casa para venir a visitarnos, muere en nuestras manos y es roto como el que rompe un cordero, como el que despedaza un pequeño animal. Su cuerpo fue roto en nuestro lugar. Nosotros lo rompimos. Fue roto por los clavos en la cruz. Fue roto por las espinas en su cabeza. Fue roto por la lanza que le atravesó. Ese león es tipo de Cristo. Está apuntando a Cristo, está anunciando a Cristo. Nos está hablando de Cristo. Ese león que muerto nos da vida, porque esa salvación es dulce como la miel a nuestro paladar. Y aunque es tipo de Cristo, es imperfecto, evidentemente. En la historia el león queda muerto. Pero nuestro león, Aslan, se levantó de entre los muertos porque la muerte no le podía retener. Y nos dio, resucitado, la miel
con sus propias manos. Aquí tienes. ¿Quién como Cristo, que habiéndole hecho tan grande mal, nos paga con bien? Y que aun después de muerto, nos trae vida. ¿Quién como Cristo, el León de Judá? Aparentemente nada bueno puede salir de Jueces capítulo 14, porque no podemos esperar que de lo malo salga algo bueno, no podemos esperar que de la muerte brote la vida, pero Dios es un experto en hacer que de la muerte brote la vida. Algo tan inerte como la peña de Oreb fue rota para brotar agua abundante y dar vida al pueblo de Israel. Agua fresca para todos nosotros. Algo tan muerto como la vara de Aarón, un palo seco, de la noche a la mañana, nos dice la palabra, que reverdeció y sacó brotes, y sacó hojas, y sacó flores y almendras. De un palo inerte, de un palo muerto. De la misma manera, en las manos de Dios, de la muerte, sale vida. De un león muerto, en las manos de Sansón, brota vida, un panal de miel. Un panal de miel. Y no solo de miel, no solo hay vida en la miel, hay vida también en todas esas abejas que estaban haciendo que todos los árboles de Canaán fructificasen. Del mismo modo, de una forma milagrosa, ese león muerto entre las viñas de Timnat dio alimento a Sansón, aquel que era tan fiero se tornó dulce, aquel que era un depredador nos dio de comer. Sansón comió de la miel de ese panal que estaba en el león. Fue dulce a su boca todo el camino hasta llegar a su boda. Y lo dio a comer a su padre y a su madre, su familia terrenal. Del mismo modo nosotros participamos de la cena del Señor, recordando el sacrificio de nuestro león en nuestro lugar, y es dulce a nuestra boca y nos acompaña todo el camino hasta la boda celestial, y la compartimos con nuestra familia espiritual. Sí, queridos hermanos, para mí esta es la conclusión de Jueces capítulo 14. Jesús es dulce para nosotros. Y habiéndole hecho tanto mal, Él nos pagó con bien. Y habiéndole sacrificado con nuestras propias manos, Él nos dio de su dulzura, de su alimento espiritual, para darnos vida eterna. Jesús es dulce para nosotros. Y en la cena del Señor recordamos cuando Él nos dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y este es mi pacto, esta sangre es mi pacto, que por vosotros es derramada. Comemos ese pan y bebemos ese vino y sabemos que nos va a acompañar su presencia hasta la ciudad eterna. Mi invitación para ti hoy es acércate a ese león y toma de la miel. Acércate al crucificado y recibe bendición. Y recibe de su dulzura, a pesar de ti, a pesar de tus obras, a pesar de tu historia, a pesar de tus decisiones. Recibe la dulzura del perdón y de la gracia del Señor Jesucristo. Este es el gran enigma de Sansón. Un enigma que nadie vio, solo él, ni a sus padres lo contó. Un enigma en el cual en este capítulo todos están pensando. Un enigma que encuentra su respuesta, pero la verdadera respuesta de que el devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, la respuesta es Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu perfecto sacrificio, por tu perfecta entrega en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque tú siendo grande, siendo fiero, siendo poderoso, dejaste tu morada eterna para venir a visitarnos. Perdónanos, Señor, porque al visitarnos nosotros te sacrificamos, Señor. Nosotros te entregamos, nosotros te traicionamos y te clavamos en un madero. Pero, Señor, gracias porque tu gracia es tan grande y tu misericordia es tan infinita que habiéndote dado mal, tú nos devolviste bien. Señor, tú nos dijiste, tomad y comed. Señor, tú nos diste de esa miel espiritual que reaviva nuestros espíritus. Señor, tú nos muestras el camino hacia la ciudad eterna.
Señor, gracias porque podemos compartir este pan, este vino y recordar, rememorar tu entrega y tu sacrificio por nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro León de Judá. Y porque aun siendo tan grande y poderoso, Señor, tú viniste como un humilde cordero para ser sacrificado, para ser entregado en nuestro lugar. Señor, gracias porque comemos de tu sacrificio y recibimos de tu bendición. Te rogamos que tú produzcas ese arrepentimiento y esa contrición en nuestros corazones para acercarnos con un espíritu quebrantado a ti, Señor, y recibir de tu perdón eterno. En el bendito nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.